Pero en verdad, dos son las críticas que, a mi modo de ver, más han resultado contundentes, por así decirlo, acerca del concepto de dolo de carácter motivacional o volitivo. La primera de estas críticas es de orden estrictamente sistemático, fue expresada por Dieter Zielinski hace ya tiempo, y lo que este autor sostenía era que, en verdad, el finalismo clásico, se sabe que Zielinski fue un producto del pensamiento finalista. En verdad, si bien es un autor subjetivista, lo cierto es que decía que en verdad, si bien es un autor subjetivista, es digamos, un producto. Él fue discípulo de Armin Kaufmann, y este autor lo que afirmaba era que el finalismo clásico, si bien había producido el traslado del dolo desde la culpabilidad al ilícito, sin embargo, no había abandonado totalmente, no había logrado despojarse totalmente de un concepto de dolo malo. Esto es, de un concepto en el cual el dolo encerrase en sí mismo una valoración por parte del autor. Zielinski afirma esto a partir de sostener que, pese al traslado del dolo desde la culpabilidad al ilícito, y pese a que se convierte el dolo en dolo de ilícito, en la medida en que el finalismo mantuvo al elemento volitivo como elemento conceptualizador del dolo, no se había despojado totalmente de un concepto de dolo malo. Por lo tanto, para este autor no es posible en el nivel del ilícito diferenciar entre dolo e imprudencia. En todo caso, dice Zielinski, esto puede tener lugar en el nivel de la culpabilidad. Es entre nosotros Marcelo Sanchinetti quien, a mi modo de ver, dirigió una de las críticas más contundentes, ya en su primera tesis doctoral, a un concepto de dolo que incorpore el elemento volitivo en su definición. Sanchinetti básicamente sostiene que, en verdad, desde un punto de vista político-criminal, dice él, las teorías volitivas del dolo padecen el vicio, por así decirlo, de definir la gravedad del ilícito a partir del carácter del autor. Esto es, a partir de rasgos de la personalidad del autor. Y esto, señala Sanchinetti, a mi modo de ver de forma acertada, lesiona un principio fundamental, un principio de garantía, como es el principio de acto o principio del hecho o principio de exteriorización. Sanchinetti allí todavía, sin embargo, le daba un lugar a lo volitivo en el ámbito, y hacía y llevaba a cabo alguna diferenciación en el ámbito de la culpabilidad. En verdad, esto era un error, porque si es cierto, como yo creo que lo es, que un concepto volitivo de dolo se enfrenta gravemente a la conceptualización del ilícito con las exigencias del principio de exteriorización, lo cierto es que esto no se limita solo a la estructura del ilícito, sino que alcanza y comprende a la definición misma de delito. En consecuencia, desde mi punto de vista, creo que las exigencias que derivan del principio de acto, principio del hecho, imponen sin duda dejar a un lado al elemento volitivo en la definición del dolo. Ahora la pregunta es, bueno, ¿y el límite si uno va a definir al dolo limitando su conceptualización al elemento cognitivo? ¿Cómo trazamos o cómo se traza o cómo se establece el límite entre el dolo y la imprudencia? Es claro que desde esta concepción no es posible diferenciar entre las distintas formas de dolo, esto es, entre dolo directo, indirecto o dolo eventual. Y esto es correcto, porque esta diferenciación, en definitiva, se sostiene solo con base en la motivación
o el ánimo que el autor adquiere en el momento de ejecutar la acción. Esto es, en rasgos internos con los cuales el derecho no debe entrometerse. Por lo tanto, desde esta perspectiva, la diferenciación en la gradación de dolo no debe llevarse a cabo, pero debemos encontrar algún límite entre el dolo y la imprudencia. Y aquí aparecen algunos autores que trazan este límite, que buscan establecer este límite a partir de conceptos normativos objetivos. Entre nosotros, Sanchinetti fue pionero en esto cuando en su primera tesis doctoral afirmaba que en verdad el problema del límite entre el dolo, del límite y de la diferenciación entre el dolo y la imprudencia no era un problema de tipo subjetivo, sino un problema de tipo objetivo. Esto es, un problema de alcance de la norma. En este sentido, para Sanchinetti se trata de determinar si el autor se ha representado al momento de actuar un peligro abstracto respecto de la lesión del bien jurídico, o mejor, un peligro no remoto o cercano a la lesión del objeto de la acción, o por el contrario, su obrar configura solo en su representación un riesgo remoto o lejano para la producción del resultado, para la lesión del objeto de la acción. Esta postura de Sanchinetti lo lleva a sostener entonces que allí donde uno puede identificar un riesgo próximo a la lesión del bien jurídico, entonces se enfrentará a dolo, mientras que si la conducta representada en los términos de Sanchinetti introduce un riesgo todavía remoto para la lesión del objeto de la acción, esto configura imprudencia, y solo imprudencia. Un autor alemán, Herzberg, coincide también en parte con esta idea de Sanchinetti. Para Herzberg se trata de diferenciar entre lo que él llama riesgos cubiertos o riesgos descubiertos y remotos, y en este sentido este autor va a señalar que allí donde el comportamiento introduce un riesgo descubierto y además no remoto, entonces esto será riesgo de dolo o peligro de dolo, mientras que si el riesgo se encuentra cubierto, se tratará de imprudencia. En algún sentido, también Ingeborg Puppe coincide con estas ideas, en tanto para esta autora se trata de la representación de un método idóneo para producir el resultado, lo que dará como consecuencia dolo, o, si esto no es así, como consecuencia imprudencia. También esta autora habla de peligro de dolo y peligro de imprudencia, dependiendo de la calidad, para ella, del riesgo representado por el autor.